Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Como todos los viernes estamos con mi querido Garfield, a quien saludo de inmediato. ¿Cómo está usted, querido amigo? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted, mi gurú? Muy bien, no, si no, no me cambia los roles. Usted es el gurú. Usted No, yo soy un anciano ya en retirada del mundo público y dedicado a mis cuarteles de invierno y orgulloso de ser viejito. Mire, le voy a sacar una sola parte de todo lo que dijo, de la sabiduría que puede tener una persona que tiene un poquito más de edad, pero el resto no lo comparto. Usted no se puede... Oiga, y le quiero decir, decir que a pesar de que soy de la tercera edad, ampliamente, voy a ir a votar muy entusiasmado y voy a rechazar. Y de lo que vamos a hablar hoy día. Sí, vamos a hablar de eso, y yo quiero hablarle de algo también, a propósito del rechazo, del apruebo. Es importante que la gente sepa quiénes rechazan, quiénes apruebo, por qué nosotros estamos defendiendo con tanta fuerza nuestros principios. Yo les quiero partir el programa diciéndole que ayer fue trending topic una felicitación de Daniel Núñez del Partido Comunista, que se alegraba de la postulación de Jorge Baradit a la Convención Constituyente. O sea, la izquierda lleva como constituyente al señor Jorge Baradit. Seguro será una gran contribución para construir un Chile más digno. Yo les quiero preguntar, querido amigo, si estamos viviendo el mundo al revés o yo estoy muy mal. Por favor, díganme, porque se trata de un Chile más digno de una persona que textual, no voy a cambiar ni una palabra, textual, el señor Jorge Baradit dice: las vaginas de los escolares, de las escolares, son lo más exquisito que hay en este mundo, sobre todo cuando te las puedes follar a la hora del recreo. Palabras del señor Jorge Baradit. Y créanme, querido amigo, que como esa tiene cientos de frases. Ese es su pensamiento, ese va a ser uno de los constituyentes que van a estar redactando la nueva constitución, porque seguro va a tener el apoyo de la izquierda, si ya el Partido Comunista se alegró que un hombre como él vaya como constituyente. Otra frase: pequeñitas, suavecitas, exquisitas, las mascotitas son lo mejor de la vida, sobre todo si además puedes tirar con ellas. Mire, otra más: sería interesante ordeñar mujeres, acelerarle el periodo para obtener cosechas, óvulos cada 3 días, por ejemplo. ¿Sabe? Me da vergüenza leyendo las frases de Jorge Baradit, pero ese va a ser uno de los constituyentes, porque ya él se ofreció y ya demostró que tiene el apoyo del Partido Comunista. Querido amigo, piensen un poquito. Quiero que escuchen. Ya usted dice: no, pero Baradit es un loco, un historiador que habla puras leceras. Ok. Vamos con Atea, uno de los cerebros del gobierno de Michelle Bachelet. Mire lo que dice sobre la Constitución, escúchelo. Comience de una hoja en blanco. Eso es exactamente eliminar la segunda condición. Que sea por 2/3, pero que si no hay acuerdo, no hay regla. Entonces, si no hay acuerdo sobre una regla que prohíba o permita el aborto, la Constitución no dice nada sobre el aborto. Para ponerlo en términos más polémicos, si no hay acuerdo de 2/3 sobre una regla que proteja o no proteja el derecho de propiedad, bueno, no hay mención del derecho de propiedad. No hay mención del derecho de propiedad. Así de fácil, pues. Bien. Entonces, tenemos visiones distintas. Cuando yo dije al principio, mira, voy a pensar sobre el apruebo, no pensaba en este tipo de cosas. Yo pensaba que nos íbamos a poner de acuerdo sobre reglas racionales para un Chile mejor. Sin embargo, acá les muestro 2 ejemplos de 2 personajes que van a tener gran influencia seguramente en la nueva Constitución y que piensan así. Esto no es campaña del terror, es para que ustedes sepan realmente en qué nos estamos metiendo, mi querido Garfield. Oiga, yo quería partir por otro tema, un tema... pero si no vamos, no vamos a partir todavía, tenemos que saludar a los auspiciadores, pues. Ya saludo. Muy bien. Vamos con su pauta, mi querido amigo. Mire, yo quería primero tocarle un tema que no tiene que ver con la contingencia política chilena, pero tiene que ver con la contingencia mundial, que es muy interesante porque se está empezando a escribir mucho
sobre algo que en las teorías conspiranoicas se llama reseteo, pero que no tiene nada conspiranoico, tiene mucho de práctico. Entonces uno lo puede estudiar pensando que es una conspiración, pero uno lo puede estudiar pensando que es una realidad. Voy a explicar lo que significa el reseteo financiero mundial. Digamos, ¿por qué se habla del tema? Usted que es economista sabe que a inicios de los 70, en esa época, había un gran conflicto de poder entre Europa y Estados Unidos, que después derivó en la crisis del petróleo, ahí sí que hay teorías conspiranoicas enormes, porque el alza del precio del petróleo por el cartel de la OPEP básicamente masacró a Europa y a Rusia, y Estados Unidos salió fortalecido. Entonces, cómo se produjo ese cartel es interesante. Pero en estas peleas de predominio mundial, como la hay ahora, China está disputando el predominio mundial sobre Estados Unidos, y eso no es trivial. ¿Quién va a ser el imperio dominante del siglo XXI? ¿O cuáles serán los imperios dominantes del siglo XXI? Y en los principios de los años 70, había la moneda estaba sustentada en oro. O sea, la moneda que circulaba era una expresión del oro que tenían los países en sus bóvedas, y usted podía literalmente ir al Banco Central y decirle, mire, le doy $1, deme el oro equivalente, y el gobierno estaba obligado a entregarte el oro. Entonces, en esta guerra, entre comillas, económica mundial de predominio, Francia empezó a pedirle a Estados Unidos que le cambiara sus dólares por el oro, lo cual era una complicación enorme por los pesos relativos de la moneda, y porque quien tiene el señoreaje, o sea, quien tiene el control de la moneda, que es más importante en el mundo, tiene una ventaja gigantesca sobre el resto de los países. Así es. Si usted puede emitir sus dólares y no le genera inflación porque el mundo entero los quiere, usted tiene una riqueza enorme. Entonces, a partir de los 70, se terminó el patrón oro. Se acabó. Ya la moneda no necesitaba tener respaldo en oro, sino que simplemente era lo que técnicamente se llama fiat, que significa la moneda existe por decreto. Y entonces la moneda se transformó en papel y funciona solamente porque nosotros creemos que la moneda tiene valor. Entonces la moneda que uno está dispuesto a retener, cuando uno quiere la moneda y quiere mantener activos en efectivo, eso es lo que técnicamente en la economía se llama la demanda por dinero. Le voy a hacer un ejemplo. Supongamos que en Chile hay una inflación de 200%, ¿no? Y entonces usted le dice a la persona, ¿qué prefiere? ¿Tener una casa o tener la moneda? La gente no quiere tener la moneda porque sabe que en un mes más vale la mitad. Entonces no hay demanda por dinero, que es una cosa técnica, pero que es importante entenderlo. Como cuando hay cuando hay una inflación muy grande, usted le dice a alguien, te compro tu casa y te pago 2% de interés durante 30 años, la gente prefiere tener la casa que tener la moneda. Claro, porque se valoriza. Claro, entonces no hay demanda por por ese dinero, y por lo tanto el dinero se transforma en inflación. Bueno, eso pasó al inicio de los 70 y se reseteó el mundo. Ese es el concepto profundo de un reseteo, cambiando el concepto del dinero. Y pasó a ser un dinero basado en la creencia, no basado en el valor. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo hoy día? Que a raíz del COVID, que yo le llamo pandemia, no significa que el COVID no haya existido. Lo que ha existido es un muy mal manejo mundial del COVID. No había ninguna evidencia que sustentara la necesidad de parar a todos los sanos en el mundo y pegarle una caída a la riqueza mundial en 8 o 7%, que es lo que va a pasar en el mundo ahora. Entonces la gente que va a morir por pobreza y las enfermedades que se van a añadir son mucho más grandes que las del COVID, no negando, por supuesto, que existe el COVID. La pregunta no es el COVID, es cómo se maneja. Entonces, esto ha significado, como se paralizaron las economías del mundo, paradójicamente menos la China, y eso vamos a hablar más rato, porque es curioso que el virus partió en China y China es la única economía que crece. Por eso le llamamos pandemia. Entonces, como afectó al mundo completo, Checho, el mundo entero está bajando su bienestar y su riqueza. Chile va a tener una caída del producto este año probablemente entre 6 y 7%, lo que es una desgracia que la gente que no lo ha vivido no lo conoce.
no entiende, cree que son tonteras de los economistas. Que son números nomás. Bueno, son números. Bueno, este año hemos visto que la relación deuda-producto a nivel global ha subido en 20 puntos. O sea, la deuda sobre el Producto Mundial ha subido 340%. La deuda sobre el producto. ¿Por qué el producto es importante? Porque es la capacidad de pago. Y además de que ha aumentado la deuda, el PIB está cayendo. El producto ha bajado, sí, obvio. El producto está bajado, que significa la capacidad de pagarlo. Países como Italia, Zambia, Grecia, ya están cerquitas del default. Argentina está en un default técnico con 150% de inflación escondida. Los argentinos están felices porque acaban de renegociar el 20% de la deuda, Chicho. Los argentinos ofrecieron pagar 35, van a pagar 55, pero en realidad es todo trucho porque no van a poder pagar nada. Argentina está en default, Italia, Zambia, Grecia, Estados Unidos y Alemania, que son los países más importantes del mundo desde el punto de vista económico, con certeza van a bajar su calificación crediticia del AAA que tienen ahora. Estados Unidos va a superar largamente la deuda con respecto a su producto. Estados Unidos. Japón tiene 200% de deuda sobre el PIB. ¿Y cómo lo hace? Imprimiendo dinero. El mundo entero, como le decía hace un instante, va a caer entre 5 y 6%, y eso significa que va a caer la capacidad de pago. Entonces, mire, usted ayúdeme a explicar esto en forma simple, porque yo soy medio lerdo para eso, pero usted es brillante. Los países, el crecimiento de los países están creciendo menos que el valor de la tasa de interés, que es muy baja la tasa, y aún así crecen menos que la tasa de interés. Eso significa que no hay ni una posibilidad de pagar la deuda. Ninguna. Oiga, vamos a hacer a la pausa, a la vuelta tratamos de explicar esta cosa que para mucha gente es demasiado técnica. No, pero déjeme llegar no quiero parar, deme 3 minutos. Ya, dele. Entonces, con el aumento, ¿qué pasa con el aumento de la deuda? Es que como si usted dice, voy a ir a trotar y se lleva una mochila de 20 kilos en la espalda. ¿Cuánto trotar? Muy poco. Entonces, esto significa que viene un ciclo de inflación, deuda y pobreza y defaults. Entonces la pregunta es cómo se va a pagar todo eso. ¿Quién es el dueño de esa deuda? Y ese es el problema. Fíjese que el precio del oro está a nivel histórico cerca de 1.800, que es una cosa enorme. El precio del oro hace algunos años está a 1.000. Significa que la gente se está refugiando en algo distinto al dinero. Pero en el mundo digital, fíjese que ayer pasé a comprar unas mascarillas y la señorita me dice, no me puede pagar en efectivo, tiene que pagarme con una tarjeta. Entonces, claro, la tarjeta es digital y en el mundo digital el dinero físico no sirve para nada, ¿no? Obvio. ¿Qué hace usted con un dólar en el mundo físico? Salvo que lo tenga en una cosa contable, dentro de los bancos, en transacciones, pero ahí ya no es dinero físico. Entonces, lo que está pasando es que no va a haber demanda por dinero, nadie va a querer quedarse con el dinero y el reseteo significa que van a crear un nuevo sistema monetario necesariamente parecido al cambio del patrón oro a otro patrón. ¿Y dónde va a estar el dinero? Va a estar en el mundo digital. No es que no va a haber dinero, como dice un tontorrón por ahí, el señor Fernández, el presidente de Argentina, dice, esto ha demostrado que el capitalismo falló. No. Todo lo contrario. Y eso lo dice por Zoom, que es un efecto del capitalismo. El capitalismo no ha fallado. Lo que está haciendo el capitalismo es cambiar la moneda, pero los principios del capitalismo, que vienen de la esencia del ser humano, no de los modelos económicos, no han cambiado en nada. Solo cambia la forma de dinero. Entonces, lo que yo quiero transmitir a los auditores, y no con un sentido de catastrófico ni de pánico, que estén alertas en qué quieren tener sus activos. Yo sé que usted me va a decir que mucha gente no tiene activos. Sí, todos tenemos activos. Lo que quiero decir es que estamos viendo un mundo donde el dinero físico podría no valer nada. Y si usted tiene ahorros o tiene, por ejemplo, el tema de las AFP, ¿de qué nos sirve el tema de las AFP? Y no estoy con esto contra las AFP, pero los bonos y esas cosas podrían de repente ser un chunyuco mundial. Y eso, lo único que yo recomiendo es estudiar el tema. Eso es el reseteo. Muy bien. Es complejo, produce nervios. Nosotros tenemos
auditores que piensan. Sí, no, yo sé, pero no, si no estoy hablando de eso, si está súper bien que lo plantee, y de hecho tú has planteado muchos problemas que nos han invitado a pensar a muchos chilenos. Así que no, yo te felicito por traer este tema. Y a mí me ha dado vuelta en la cabeza cuál va a ser la moneda del futuro. Hoy día la mayoría de los inversionistas, ayer me junté con algunos de ellos, no tienen idea en qué invertir. No tienen idea, con toda la información que manejan, que tienen contratado gente, expertos y qué sé yo, no saben en qué invertir, no saben si... No, están totalmente desorientados para dónde va el mundo en este sentido. Vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a volver conversando sobre esto y otros temas. Se van a agregar todos los cambios que venía también anunciando hace mucho tiempo, que todo lo de la revolución tecnológica, el 5G, la inteligencia artificial. O sea, lo más probable es que nuestros nietos o hijos, los más jóvenes, conozcan un mundo totalmente distinto al que conocimos nosotros. Sergio. De hecho, el mundo que hay hoy día es enteramente distinto al que nosotros conocimos cuando chicos. No solo desde el punto de vista tecnológico, sino que desde el punto de vista social. Yo he contado muchas veces aquí en el programa que yo vengo de un país donde la gente andaba a pata pelada, donde yo vivía en Ñuñoa y había gente que tocaba el timbre para pedir pan duro. Pan duro, me acuerdo perfectamente. ¿Tendrá Así pan es, duro? que era un pedacito de pan, donde pasaba, donde llegaba la leche con los carros tirados a caballo. Yo me acuerdo, la Soprole. Y había una leche tapa azul y otra tapa blanca, ¿se acuerda? Habían dos tipos de leche y nada más. Una tapa roja, claro. Y tapa roja y la leche hacía nata. Sí, me acuerdo perfecto. Era rica la leche, pero de repente salía medio mala, de repente salía medio buena, y pasaba el zapatero, lo que se acuerdan de la veía el zapatero Remendón. Sí, claro. Pasaba el zapatero y tocaba la puerta, tocaba el timbre y decía, ¿tiene algún zapatito para arreglar? Y se sentaba en la puerta de la casa a cambiarle la suela a un zapato. Así es, y el afilador de cuchillo. Y el afilador de cuchillo. Claro. ¿Quién le cambia la suela a un zapato hoy día? ¿Quién afila un cuchillo en la calle? Y la otra, estiro somieres. Los somieres como que se vencían y pasaba la gente estirando somieres. No, exactamente. Nosotros venimos de ese mundo donde había 20% de analfabetismo, donde había una pobreza enorme, donde no había agua potable en todas partes, desde luego en los sectores rurales, donde no había televisión. Yo me crié cuando chico sin televisión. La televisión llegó a Chile en el año 62 para el Mundial de Fútbol. Y otra cosa más, desde el punto de vista social, uno distinguía a un pobre de un rico por la forma de vestir. Exactamente. Hoy día tú no distingues. O sea, eso demuestra que mucha más gente tiene acceso a bienes y servicios que antes no tenía. Tú ves gente que a lo mejor tiene bajos recursos con unas tremendas zapatillas, con unos equipos de música encima del hombro, cosas que antes estaban reservadas solamente para la gente que tenía plata. No, claro, pero lo que pasa es que hay una zapatilla que vale $100 y hay otra zapatilla que vale $5 y que se ve exactamente igual. Sí, claro, no, si estamos... Que viene de China, y entonces la marca, vale la marca, pero la calidad de la zapatilla es exactamente la misma, y el look de la zapatilla es exactamente el mismo. Y yo vengo de un mundo donde, si tú venías de un liceo público, la probabilidad de entrar a la universidad era cero.
salvo que vinieras del Instituto Nacional, el Barro Arana, el Carvajal, el Liceo 7, que eran a los cuales liceos iba muy poca gente, Sí. y fíjate, curiosamente, después de 25 años de gobierno de la izquierda, esos colegios emblemáticos desaparecieron. Sí, pues, lo único O que sea, hoy día, podían catapultar a los jóvenes que venían de bajos recursos a tener una movilidad social, y los destruyeron. bueno, claro, mi padre estudió en el Instituto Nacional y llegó a ser ingeniero y cambió completamente la historia de la familia. Hoy día, y no había universidades, había muy pocos colegios técnicos, había todo centralizado. O sea, cuando en Petrusquén querían cambiarle una ventana a un colegio, había que pedirle permiso al Ministerio de Educación en Santiago, donde las políticas públicas populistas subsidiaban la oferta y no la demanda, es decir, los ricos llenaban la piscina con el agua subsidiada y los ricos consumían energía eléctrica subsidiada, y así sucesivamente. Entonces, los jóvenes, los niñatos que llegaron a la política hoy día, hablan desde la ignorancia tremenda, y mientras más ignorante una persona, más soberbia es, porque lo poco que sabe cree que explica la realidad cuando son puras caricaturas. Entonces, es muy importante la perspectiva histórica, muy importante los contextos, muy importante mirar hacia adelante. Y eso es, y como dice usted cuando partió esta conversación, los hijos de nuestros hijos van a vivir en un mundo que nosotros simplemente no somos competitivos, Checho. Hoy día las personas de tercera edad ya tenemos problemas con entender las conexiones. Bueno, por primera vez en la historia de la humanidad, los padres le preguntan cosas a los hijos. Claro, los niños le enseñan a los padres. Claro, por primera vez, pues, o sea, ¿cuántas personas que nos están escuchando no le han pasado el celular a un hijo o un nieto? Oye, está trancado, arréglamelo. Oye, ¿cómo puedo bajar esto? Oye, ¿cómo puedo...? ¿Qué me estáis mirando, Chanqui? El Chanqui se para y se ríe. Como que, yo no te pido tantas cosas, Chanqui, la mamá te pide más cosas. Oye... no, a mí me pasa lo mismo. Usted que ha visto esas televisiones, ahora todas las televisiones son inteligentes, porque el aparato, el televisor, me refiero, el televisor, el mundo digital, te está comiendo la televisión, cosa que yo lo he comentado hace 15 años, que vengo comentando que la televisión va a morir, y por supuesto a mí nadie me pesca, y yo lo hablé con los dueños de los canales en su época, y no, si la televisión nunca va a morir, que lo importante, lo único que viene es que viene la alta definición, y decían no, y le trataba, no voy a explicarlo ahora, pero una cosa muy profunda de los canales digitales, los canales de audio, los canales de escrito. Entonces usted se compra una televisión moderna, que es una televisión, se llama la inteligente, y tiene que conectarle miles de cosas. Tiene que tener wifi, y tiene que tener acá, y tiene que tener allá, y se le conectan los parlantes por acá. No es nada fácil. ¿Y para qué le digo si se le llega a desconectar? Sí. Y los chiquillos lo hacen con una velocidad enorme, y le voy a decir una cosa que es interesante, porque de repente es bueno escuchar a los viejos como nosotros. Cuando usted se compraba cualquier aparato, en nuestra época, venían con un manual. ¿De acuerdo? Sí, claro. Y uno tenía que estudiar el manual para hacer funcionar el aparato. Hoy día los aparatos vienen sin manual. La información viene dentro del aparato. Pero usted tiene que conectarse, saber buscarla, saber encontrarla. Todo esto es lo que se llama el lenguaje post-simbólico, que ya no tiene conexión con la realidad física. Bueno, otro temita corto que le quería tocar antes de entrar al plebiscito es que en este momento se está decidiendo el salario mínimo de Chile. Estamos hablando de un país que la economía le va a caer entre 5 y 6%, donde todos los chilenos hemos sufrido, adivine menos quién. Menos los del sector público, obvio, los profesores públicos y los políticos. Todo el resto de Chile ha sufrido, menos el sector público. Mire qué interesante. Bueno, y ahora viene la decisión del salario mínimo. Desde un punto de vista técnico, cuando todo el país es más pobre, ¿qué es lo que corresponde? Bajar los sueldos. Bajar los sueldos, por partir por los del sector público, pero el salario mínimo debería, técnicamente, yo estoy hablando técnicamente, voy a pasar al tiro a lo político. ¿Quién debiera fijar el salario mínimo en la economía? Perdón, en el país. La economía. Obvio. ¿Ah? Si usted tiene, usted tiene, si obligan a las pymes a pagar más salario, que hoy día están
están casi todas quebradas o a punto de quebrar. Más van a quebrar. Y además, ¿ah? Más van a ser las que quiebren, si le Más van a obligan. ser las que quiebren. Entonces, ¿qué es lo que dice el marxismo sobre esto? Que el mercado no lo puede fijar porque existe es que tenía la palabra en la boca recién, un ejército de reserva. Un ejército de reserva de trabajadores que no permiten que el salario pueda subir. Y por eso que hay que regularlo, los políticos tienen que regularlo. Y fíjese que el argumento es al contrario. Es justo al contrario, eso es lo que cuesta tanto discutir. ¿Qué es lo que genera este ejército de reserva? Es que fije el salario. Pues. Si usted no fijara el salario, no habría ejército de reserva. Y los salarios subirían de forma espontánea. Y eso es parte del comportamiento humano, no tiene que ver con los modelos económicos. Eso es lo que... Ahí me perdí. Repíteme ese análisis porque no entendí. Si hay más oferta... La izquierda dice que existe un ejército de reserva de trabajadores. En el fondo está diciendo que hay una sobreoferta de mano de obra. Sobreoferta de mano de obra. Ya. Eso tiende a bajar los precios de los sueldos, o sea, no lo contrario como... pero te escuché que estabas diciendo lo contrario. No. Por supuesto, baja el sueldo, pero ¿qué genera? Pleno empleo. Si el mercado paga lo que produce la gente, que va a ser más bajo que el salario mínimo hoy día, va a estar mucho más gente empleada. Sí, claro, eso sí. Si hay más gente empleada, no hay ejército de reserva. El ejército de reserva solo aparece porque alguien fija el precio y distorsiona ese mercado. Sí, pero ahí yo tengo mis discrepancias, porque si efectivamente la oferta es de mano de obra infinita, por ejemplo, el nivel de equilibrio va a ser en un sueldo, efectivamente va a haber pleno empleo, pero va a estar equilibrado en niveles indignos, o sea... Pero no, estás equivocado, pero la indignidad no es tema de la empresa, la indignidad es tema del Estado. No, está bien, pero... Si el salario medio es muy bajo, entonces el Estado cobra impuestos y compensa el ingreso de los que están más bajos, pero los tiene a todos empleados. ¿Qué es lo más digno para una sociedad? Estar empleado, no, sí estoy de acuerdo. Entonces lo que quiero decir es que las teorías de izquierda, que esto me viene con el plebiscito, las teorías de izquierda son al revés de cómo funciona el ser humano. Son con un ser humano teórico, son con caricaturas de cómo funcionan los empresarios, cómo funcionan los gobiernos. Entonces, hoy día, en una economía que está desplomada, que está con una tasa de desempleo real cercana al 30%, los políticos van a subir el salario mínimo. Eso lo doy por firmado, que va a subir poquito, va a subir la inflación más probablemente 1 o 2%. Pero ¿qué es lo que va a generar? Más desempleo, cuando la prioridad en Chile hoy día es lograr que más gente logre trabajar. Y a los que logran trabajar y tienen un ingreso, si el ingreso es insuficiente, el Estado, si es que en vez de que los políticos se quedaran con toda la plata como lo hacen hoy día y hubiera menos corrupción, como se inició en el periodo de Lagos con Longueira, vamos a hablar de ese tema, entonces puede compensar a la gente transitoriamente mientras sus salarios son más bajos que el ingreso que necesitan para vivir. Por eso es tan importante cuando Piñera, en su primer gobierno, introdujo la idea del ingreso mínimo de la familia. De bienestar. La familia, claro. Porque la cantidad de plata con la que vive la gente se compone de lo que ganan de su salario y lo que el Estado les transfiere como ingreso para hacer la vida. Entonces, evidentemente, con 300.000 pesos nadie vive, pero las familias en general no tienen 300.000 pesos de ingreso porque hoy día trabajan 2 o 3 por familia. Entonces, si todos fueran al salario mínimo, una familia de 4 personas tendría 600.000 de ingresos, 2 salarios mínimos, hombre y mujer, y tendrían la educación gratis, la salud gratis y otros subsidios que le permiten mejorar su vida, como por ejemplo sus viviendas sociales y una cantidad enorme de beneficios sociales que paga el Estado, pero que lo hace muy mal porque no llegan de verdad a los más pobres, sino que muchos de esa plata se va a los más ricos. Entonces lo que quiero decir es que esta discusión del salario mínimo debiese ser una discusión técnica. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, pero no le pidáis a la Bárbara
a la presidenta de la CUT una discusión técnica. Ella en su vida le ha dado trabajo a nadie. O sea, le escuché también pidiendo lo mismo que Carol Cariola, una ley para que no se pudiera despedir gente. Eso es lo que esa es una locura. Una locura. Bueno, ¿Cómo hay que hacer una ley que no pueda despedir gente y si no tiene ingreso una empresa, cómo que tiene que seguir pagando de dónde? Y escuchó al astrónomo delirante. No, pero ese señor ya está cagalla, perdona que te diga. Él que sabe harto de astronomía, pero es que acá en Chile son una persona, bueno, es que es como Vidal, Vidal sabe de todo, Pancho Vidal sabe de todo, puede estar en defensa, puede estar en el banco, un tipo que sabe todo. ¿Y Lavín no sabe todo también? ¿Para ser equitativo? No, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Lavín, desde el punto de vista como político, sabe de los temas más importantes de la política porque es economista, porque ha sido alcalde, porque ha tenido autoridad y ha manejado muchas cosas. Así que pero fíjate que Vidal ha sido director del Banco Central, ha sido ministro del Interior, ha sido director, ha sido presidente de Televisión Nacional. ¿Y qué pergamino le da eso? No, pero te estoy diciendo... perdóname. Lavín y Vidal son exactamente lo mismo, Chichito, y no hay que cerrarse los ojos. Son lo mismo. No estoy de acuerdo, ¿no? Ahí son sábelo todos. Bueno, a lo que yo voy... Tenemos que ir a la pausa A lo que yo voy, quiero cerrar ante la pausa. Es que no podemos seguir dándole más poder a los políticos porque los políticos hacen puras burradas. Nosotros necesitamos que el poder vuelva al ciudadano, a las organizaciones civiles, a las organizaciones intermedias. Los políticos están destruyendo el país y además enriqueciéndose en un sentido real. No solo en sus bolsillos, sino que la plata que gastamos nosotros en política no se condice con lo que producen los políticos. Y eso me lleva al plebiscito. El plebiscito, que lo que vamos a hablar enseguida, es una cosa totalmente improvisada y mal hecha. Por eso rechazo. Bien, yo tengo varias razones por las cuales estoy rechazando también. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Para el amigo que nos escribió que tuviéramos cuidado, que fuéramos más, ¿cuál fue la palabra que usó? Más profesionales y rigurosos con lo de la cuenta de Baradit. Quiero decirle que él se informe mejor. Baradit trató de borrar muchos de los Twitter que él había puesto cuando entró a la escena pública, y no le resultó porque están ahí todos registrados, así que infórmese bien usted antes de criticarnos, querido amigo. Bien, estamos de vuelta con Sergio. Déjeme hacerle un comentario, porque al que hay que pedirle rigurosidad es a Baradit. Sí, claro. Baradit se dice historiador y ha escrito las farsas más grandes sobre la historia de Chile. Mira, sin ningún research, sin ninguna investigación apropiada. Entonces, Antonio Torres nos escribe y dice: hola Checho, Baradit no es historiador ni tampoco profesor de historia, es dibujante técnico, diseñador gráfico de historietas de Marciano. Pero como es comunista, se metió a una biblioteca a investigar cómo pegarle a las instituciones de Chile para desprestigiarlas. Empezó tirándole basura y desprestigiando a Arturo Prat.
luego siguió con Bernardo O'Higgins, y así ha seguido con su odio y su resentimiento comunista hasta el día de hoy. Saludos, Antonio Torres. Bueno, no, sí, esto está súper respaldado. ¿Quién es Baradit? No voy a entrar a discutir con un auditor de izquierda que quiere desprestigiar, que nosotros no tenemos evidencia. Mira, llevo 20 años en la radio, 20 años en la radio. He tenido solamente un tirón de oreja por el caso de Osandón, que yo llamé a la fuente para preguntarle si efectivamente le había dado o no una factura. La fuente me confirmó que sí, y después ese señor se arrepintió porque llegaron de impuestos internos a revisarle su contabilidad, y yo fue la única vez que tuve que decir disculpen, lo que dije no tenía evidencia. Así que a otro perro con ese hueso, porque si hay algo que tengo mucho cuidado, y le pido a mis productores y a mis periodistas que chequeen la información antes de tirarla al aire, es que yo jamás me puedo equivocar en una opinión. Yo puedo dar una opinión y mi opinión puede estar equivocada, pero yo no voy a decir una fuente que no la tengo chequeada. Así que por ahí no van a ganar mucho los que quieran empezar a escribir ahora, porque están... Yo no sé por qué, pero más que nunca la izquierda está escuchando mi programa, y cada vez que yo digo algo, empiezan a escribir todos juntos. Parece que estuvieran coordinados. Tiene algo que ver, parece, con el tema de las estaciones del metro. Parece que es la misma coordinación. Nadie sabe quién los coordina, pero estuvieron coordinados. Ya, sigamos nomás, querido amigo. A propósito... Bueno. Antes que siga, una sola cosita. Me llegó un video espectacular ayer. Lo vamos a subir al Facebook de Conectado, donde por fin alguien defiende con fuerza a los carabineros. ¿Se acuerdan este joven estudiante de medicina que inventó que se lo habían violado y qué sé yo? Todo mentira. Todo mentira. Acuérdense cómo reaccionó la gente contra Carabineros, que lo habían metido adentro, que le habían desnudado, que le habían metido una luma, qué sé yo. Ese señor en Temuco había inventado lo mismo, y la mamá llegó a buscarlo a la comisaría de Temuco: ya tómate las pastillas. Un señor que es enfermo mental. Y la fiscal, sabiendo lo que había pasado en Temuco, siguió adelante con la acusación de Carabineros. Por favor, vean ese video, porque ahí les demuestra las grandes mentiras que han habido contra Carabineros. Yo no estoy diciendo que Carabineros, en el refriego de la revuelta, no hayan podido tener exceso y efectivamente tener que lamentar la pérdida de la vista de algunos gente o algunas heridas en la vista. Pero de ahí a la imagen que se ha hecho, que va en este mismo sentido de Baradita, de destruir todas las instituciones. Esto tiene un concepto que viene detrás, que bueno, otro día lo vamos a conversar, porque ahora aprovechemos de escuchar a mi gurú. Siga usted, querido amigo. Sí, no, pero perdón por hacerle un comentario sobre el tema. Hubieron miles de carabineros heridos, muchos carros, autos y equipamientos destruidos, carabineros atacados con bombas Molotov, carabineros que también perdieron la vista. Entonces, ese es el contexto. Lo que pasa es que la izquierda detesta el contexto cuando no le conviene. Todas las cosas son puristas, sin contexto, y no existe la historia sin contexto. No existe. Simplemente no existe. Por lo tanto, no existe la objetividad, porque siempre es el sujeto observando el objeto. Por lo tanto, siempre hay subjetividad que viene del observador. Y el observador siempre, no hay ningún observador que mire exactamente desde el mismo punto de vista la realidad. Todos miramos desde puntos de vista distintos, con bases conceptuales distintas, con creencias distintas, y por lo tanto, la verdad es un acuerdo que va cambiando. Por eso la historia cambia. Y lo que yo estoy diciendo parece una paradoja, ¿verdad? Pero yo le pregunto, después de 50 años de historia, ¿estamos de acuerdo en lo que pasó en la Unidad Popular? No. Si fuese algo objetivo, tendríamos una historia oficial. Por eso cada uno trata de poner su visión de la historia, y la historia es una combinación de estas visiones, pero las visiones son reales. Lo que ocurre en la mente de las personas, para esa persona es realidad. Entonces tenemos un museo de la mala memoria que trata de imponer sin contexto algo que ocurrió, que necesita interpretación y no objetivización. Entonces esa es la dualidad mentirosa de la izquierda, y por eso va tergiversando, y por eso hoy día tenemos una izquierda que
cambió la estrategia de la revolución armada por la revolución cultural de Gramsci, pero no cambiaron los fines, cambió solamente la manera de adueñarse de la sociedad, y por eso se meten en las universidades, en los colegios, en los sindicatos, van penetrando en base a topos las distintas instituciones y van dando vuelta a la cultura, y por eso que la gran pelea de la historia se da en la cultura. Y eso es lo que la derecha no ha entendido nunca. La derecha y la izquierda, fíjate la paradoja interesante. La izquierda es por doctrina materialista. Ellos creen en una historia materialista, en un determinismo histórico, que también es una teoría de la historia legítima. Pero lo que quiero decir es que ellos no creen en las ideas. Ellos creen que hay un determinismo histórico, que después del capitalismo viene el socialismo, y después del socialismo viene el capitalismo, y eso es una verdad inexorable, y por eso no logran explicar que estemos abriendo el mundo digital, y que las revoluciones nunca ocurrieron en los países capitalistas, sino que en los países pobres, en fin. Entonces, la historia, para ellos, que es materialista, sin embargo, ellos invierten mucha plata en las ideas. No creen en la idea, pero invierten en las ideas, porque saben la importancia que tienen. Y la derecha, que se supone que es idealista, que tiene un anclaje histórico basado en la espiritualidad y en la independencia, en el individuo como un ente previo al Estado, en la necesidad de que cada persona que es distinta y siempre será distinta a los demás, encuentre qué es lo que es distinta y logre ser lo máximo de sí mismo. La derecha no invierte en ideas. Y por eso estamos perdiendo la pelea cultural. Entonces, lo que hace la izquierda es que invierte en ideas para tergiversar la cultura y tratar de imponer su realidad, no de que la realidad se imponga por sí misma. Y eso es lo que nos tiene ahora metido en el plebiscito. Fíjate que este plebiscito, Checho, es una enorme improvisación. ¿Has visto una cosa más improvisada que lo que está pasando en Chile? Ahora, la clase política chilena, que es el problema, y por eso estamos hasta la recorneta, porque la solución está en manos del problema, por lo tanto es como la serpiente que se come la cola. Mira las cosas que han ocurrido en los últimos 30 años. Dime, ¿qué improvisación más grande conoces tú que el Transantiago? Esta misma clase política. ¿Qué improvisación más grande conoces que el binominal? El binominal... La eliminación del binominal. Lo echaron abajo porque decían que un voto valía doble y que no podía ser que gente llegara con pocos votos. Bueno, el binominal nunca llegó a alguien con el 1%. Y ahora cambiaron el binominal y estamos llenos de la bancada del 1, el 2, el 3%, que son unos niñatos que no tienen experiencia ni conocimiento ni nada, y sin embargo tienen una fuerza enorme, y además se alinearon con el Partido Comunista y se alinearon con un sector de la izquierda dura, y entre todos pueden juntar un 20%. Un 20% es muy importante en el Congreso. Dime una cosa más improvisada de la clase política. Estos estuvieron todos de acuerdo, ¿no? Izquierda y derecha, en todas estas cosas que estoy hablando, que el voto voluntario. Sí, pues. ¿Cuántas veces lo dijimos nosotros, te acuerdas? Claro. ¿Qué es lo que nos dijeron? Que va a votar más gente porque esto iba a renovar la política. ¿Y sabe a quién le conviene el voto voluntario? A los políticos, porque como vota menos gente es más barato y más fácil hacer campaña, y ganan siempre los duros, no gana la población. ¿Qué nos dijeron de la reforma tributaria? Una improvisación mal hecha, pero todos levantaron la mano. Todo se lo dijimos 20 veces tú y yo en el programa. La reforma tributaria está mal pensada, va a reventar el crecimiento, va a reventar el empleo, es contra el desarrollo. ¿Y Arenas qué decía? Que era pro desarrollo, pro crecimiento. Decía, ¿te acuerdas lo que decía el loco Arenas? Júzguenme por los resultados. Yo lo tenía en un show ahí con el titular en la segunda, me acuerdo perfecto. Oye, vamos a tener que hacer la pausa. Vamos a ir a las noticias y volvemos con la segunda parte de por qué vamos a votar que no, por qué vamos a votar rechazo. Vamos a dar algunos elementos al respecto de eso. Pausa noticiosa y regresamos.
bueno, volví de las noticias con un sabor amargo, porque habíamos hecho una apuesta con Sergio, la ganó él. Yo tenía la íntima esperanza de que efectivamente al señor Hugo Gutiérrez, que es nefasto en la política chilena, hubiera tenido algún tipo de castigo. Ya sabemos ya que ahora los senadores y los diputados con este Tribunal Constitucional tienen pleno derecho a incitar al odio, tienen pleno derecho a quemar establecimientos o a estar en protestas donde se queman regimientos, tienen pleno derecho a publicar artículos donde se amenaza de muerte al presidente de la República. La verdad, no entiendo nada, me quiero bajar de este mundo. De verdad me da indignación que haya tenido solamente un voto, 7 contra 1. No lo puedo entender. De verdad, yo no entiendo la justicia en Chile. Los jueces o los delincuentes ahora son las víctimas y las víctimas son delincuentes. Yo realmente no logro entender esta decisión de este tribunal. Ahora sí, yo ya estoy de acuerdo también que hay que cambiarlo. Para mí que aquí le faltan cojones a todos los chilenos, faltan pantalones, necesitamos líderes en todos los poderes del Estado que tengan cojones, que tengan pantalones, que no fallen por miedo a que pueda pasar algo, que fallen en justicia. Perdona la rabia, mi querido amigo, pero así es. No, claro, lo que pasa es que en Chile las distintas formas de justicia, que son básicamente el Poder Judicial y la Fiscalía, están completamente desacreditadas. Nadie cree que esas instituciones funcionen al margen de la política como debieran hacer. No son poderes independientes. La Fiscalía está claramente manejada por un operador político nombrado ahí para cubrir las fechorías de la izquierda. Eso lo hemos visto ahora. O sea, un fiscal que nunca hizo nada en los peores atropellos que han habido a Chile después del 18 de octubre, y el segundo día los camioneros ya tenía 8 fiscalizando, claro. Sí, claro. Increíble. Y el Tribunal Constitucional, que ha sido atacado por la izquierda sistemáticamente. Fíjate que Gutiérrez, yo comparto contigo, Gutiérrez completamente inapropiado para la política chilena. Él inhabilitó mañosamente a dos jueces, que son Aróstegui y otros, porque obviamente iban a fallar en derecho en contra. Y aquí no te olvides que está metida la mano de Piñera, porque la presidenta del Tribunal Constitucional tampoco es una técnica, es una operadora política, en este caso de la derecha, porque no nos confundamos. Dentro del aparato estatal hay operadores políticas de izquierda y de derecha. De ambos lados, sin lugar a dudas. Pero como la izquierda ha gobernado de estos 32 años, ha gobernado 25, hay 80%, hay 80% de operadores políticos de izquierda y hay 20% de operadores políticos de derecha. Ambos de derecha y de izquierda son igualmente despreciables en el sector público. Para eso hay cargos de confianza que cada gobierno puede poner ahí. Entonces, yo creo que la institucionalidad chilena está haciendo agua por todos lados. Y eso es producto de la improvisación de los políticos. O sea, al final, esto está regulado por los políticos. El Parlamento hace las leyes. Sí. Y bueno, tenemos lo que tenemos gracias a una clase política, a mi juicio, muy mala, particularmente en la izquierda. Hay algunos parlamentarios que son muy respetables, pero pocos, en la izquierda, y algunos un poquito más en la derecha, pero también hay dentro de la derecha políticos que yo le llamaría politicastros, como acabamos de ver a Longueira aparecer de la nada con una actitud que no entiende nadie, que lo cual produce una confusión ideológica tremenda, y nos lleva a este plebiscito. Yo le decía, la primera razón por la que yo rechazo es porque este plebiscito es una improvisación, y las improvisaciones resultan todas mal cuando uno hace esto a nivel colectivo, porque si usted improvisa y se equivoca a nivel personal no afecta a nadie. Si usted improvisa con un país, bueno, hay en este caso 19 millones de chilenos o 18 millones de chilenos y 1,5 millones de migrantes que van a ser perjudicados. Así nos pasó con el Transantiago, así nos pasó con el binominal, así nos pasó con el voto voluntario, así nos pasó con la reforma tributaria, así nos pasó con las reformas de la educación, que finalmente terminaron bajando la calidad de la educación en vez de mejorarla. Así nos pasó con los estacionamientos, así nos pasó con las reformas laborales.
es una improvisación. Y esta es una improvisación peor todavía. Pero cuando todas las leyes son improvisaciones, la conclusión es que no es una improvisación, sino que la clase política es muy mala nomás. O sea, eso es lo que estoy tratando de decir, la clase mala y cobarde, porque en vez de ser un debate de ideas, es simplemente un debate de poder. Y este plebiscito, la segunda razón por la que yo rechazo es porque es hijo de la violencia. Este plebiscito no sale de una discusión razonable y razonada del Parlamento, que se pone a conversar y dice, sí, en realidad por esto y por este motivo encontramos. No, esto nace de la violencia, nace del país incendiado por los cuatro costados, nace de 100 estaciones del metro quemadas, nace de universidades quemadas, colegios, iglesias, nace de un golpe de Estado real, instalado por personas que nosotros tenemos bastante evidencia que no son, pero que, como dices tú, los políticos no tienen pantalones para enfrentar este tipo de cosas. Oiga, déjeme leer un mail de David Sánchez. Señor Irane, hoy día se celebran 50 años del triunfo de la Unidad Popular. ¿A qué hora de su programa va a darle unos minutos para recordar este hecho histórico? Un minuto es mucho, pero le voy a tirar unos segundos. Ya, gracias. Ese es mi recuerdo. Para celebrar. ¿Qué puede celebrar, pues, señor David Sánchez? Un gobierno que destruyó el país, que lo dividió en dos, que generó pobreza, que nos llevó justamente al rompimiento de la democracia. ¿Qué se puede celebrar de la Unidad Popular? ¿Qué se puede rescatar de la Unidad Popular? Mira, yo te digo lo siguiente: escribe a programas donde hayan cabritos conduciéndolo. Yo viví la Unidad Popular. A mí no me cuentan cuentos ni el señor Baradit, ni los pseudo historiadores o los pseudo periodistas que creen que se la saben todo. Yo hacía cola para comer, cola para conseguir 1 kilo de azúcar. Yo viví esa época. Así que cámbiate de programa, porque conmigo no vas a conseguir que yo celebre el triunfo de la Unidad Popular. ¿Cómo se te ocurre? Es lo peor que le ha pasado a Chile en su historia. Pero, Checho, es como si nos pidieran que celebráramos el tsunami, o si nos pidieran que celebráramos el terremoto del 80 o del 60, donde murieron decenas de miles de personas. ¿Cómo vamos a celebrar una desgracia? Obvio, por eso que... No, y está enojado porque han pasado mucho rato y yo no le he dedicado un minuto. ¿Por qué no se tira la risita de nuevo, que me dio mucha risa? La risita, mire, para que vea. Este es el comentario que vamos a hacer de la celebración. Claro, si la izquierda no tiene racionalidad alguna. Bueno, yo le decía, ¿por qué rechazo? Rechazo porque esto es una improvisación de la clase política, de la clase política hacia ellos mismos. La clase política legisla para ellos mismos, para hacerse la vida más fácil. Fíjate que hoy día, ayer salió en los diarios que le pusieron una multa de 2 millones de pesos al secretario del Senado porque lo pillaron comiendo en un restaurante en la pandemia. Resulta que el secretario del Senado gana 18 millones de pesos al mes, Checho. 2 veces lo que gana el presidente de la República. ¿Y quién le fijó el sueldo a los parlamentarios? Los mismos que se designaron viáticos para ir a trabajar. Esos son los políticos que están legislando. Son completamente corruptos y se ponen todos de acuerdo rápidamente. Dime una cosa, el 30 de agosto se supone que es la fecha que bajaron las remuneraciones de los parlamentarios. ¿Tú has visto alguna liquidación de sueldo de un parlamentario? ¿Por qué no las muestran? ¿Por qué no dicen, mira, nos bajamos el sueldo, prometimos y lo cumplimos? Porque ellos ofrecieron bajarse el sueldo 50%. Finalmente transaron 10 meses después, que fueron 25, pero un 25 del sueldo bruto, con otro tramo tributario, se bajaron el sueldo en 12%. Esa fue la rebaja del sueldo de los parlamentarios. Y tú sabes que otros, perdóname la expresión, locales rajas que son. ¿Tú crees que esa plata la van a devolver al fisco? No, ellos no van a devolver la rebaja de remuneraciones al fisco, que es el 12%, o el 25% del bruto. Esa plata queda en el Congreso y la van a redistribuir para otros gastos del Congreso. Sí, es una locura, Checho. Es una locura. Bueno, primero entonces rechazo a esa clase política, que es el problema. Segundo, este plebiscito es hijo de la violencia. Nada que nazca de la violencia es legítimo en democracia.
Tú puedes justificar la violencia en un régimen dictatorial, puedes justificar la violencia en condiciones de opresión, pero no en democracia. Tercero, la izquierda ha hecho trampa desde el día 2. Desde que se convocó el plebiscito hasta acá, hacen trampa. No respetan los acuerdos. A propósito de la celebración de la elección de Allende, Allende fue elegido con un acuerdo con la democracia cristiana que tampoco respetó. Y la democracia cristiana, que son los responsables de que Allende haya sido elegido, la misma democracia cristiana participó activamente en el golpe militar, que yo prefiero llamarle pronunciamiento precisamente por eso, porque contó con el apoyo de la democracia cristiana. La democracia cristiana era un 30 y un 35, más la derecha que era un 35, 70% del país estuvo en contra de Allende, y la democracia cristiana fue actor clave en derrocar a Allende, que ya era ilegítimo en esa época, declarado así por el Parlamento. Entonces, ¿qué trampas hizo la izquierda? Al día siguiente, primero era un acuerdo de paz y constitución. Paz no hubo nunca. Al día siguiente dijeron que se habían olvidado, se nos olvidó el tema del género. Ya bueno, pero tenemos un mecanismo que dice que si queremos agregar el tema del género, si estamos 2/3 de acuerdo, lo agregamos. No, porque no, se nos quedó afuera, así que hay que ponerlo. Pero si tenemos un mecanismo, no hay que ponerlo de todas maneras. ¿Y cuál fue la trampa? Se fueron al Congreso a cambiar algo que requería 3/5 en vez de 2/3. Al día 2. Y después dijeron, y ahora nos acordamos los pueblos originarios. Bueno, está bien, discutámoslo en el procedimiento, y si estamos 2/3 de acuerdo, lo hacemos. No, porque es que si no lo hacemos no concurrimos. Esa es la trampa que hace la izquierda, no respetan los acuerdos ni los procedimientos. Y después hubo un segundo acuerdo, no sé si te acuerdas. Acuerda. Levantaron las manos diciendo que habían llegado a un gran acuerdo porque se iban a gastar 12.000 millones de dólares en la reconstrucción y en el apoyo a la gente que estaba sufriendo. A los 2 días lo echaron abajo. ¿Cómo lo echaron abajo? Pasando la ley, cambiando la Constitución para el 10% que en principio es de la gente, de la AFP, pero que todos sabemos que significa un aumento del gasto público porque muchas más personas van a quedar fuera de la pensión solidaria, y por lo tanto el gobierno va a tener que restituir ese 10% de alguna manera y va a tener que pagar más pensiones solidarias. No respetan los acuerdos. Cuarto, las reglas son poco precisas, son poco cambiantes, usan la violencia y las funas para manipular las asambleas. El financiamiento del plebiscito es completamente desprolijo, improvisado. Hasta el día de hoy no resuelven los problemas con la gente del COVID. No está claro qué va a hacer la gente como yo, que son adultos de tercera edad, que no van a querer ir a votar porque están preocupados y por lo tanto es probable que vote poca gente. Tampoco tienen quórum mínimo de votación. O sea, aquí se va a hacer un plebiscito para cambiar la Constitución, que se supone que va a regir ojalá por 50 años, y no hay un quórum mínimo. El voto tampoco es obligatorio. Entonces esto es la gran improvisación, y yo, como no quiero otro Transantiago, voto rechazo. No quiero más improvisación de la clase política. No quiero darle más poder a la política. Tengo entendido que el voto de salida es obligatorio. No sabemos, Chicho. Todavía no lo está. Sabemos. No sé si está legislado ya o estoy perdido. Pero Chicho, lo cambian. Lo cambian porque todo depende de la clase política. Y yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Es que le quiero hacer reflexionar a los auditores. Usted y yo vamos a hacer un gran emprendimiento. Se nos apareció la oportunidad de hacer un gran emprendimiento que nos va a cambiar las vidas, va a cambiar de todo, para cambiar alguna industria chilena maravillosa de la computación o lo que sea. Y tenemos un modelo de negocio extraordinario, y tenemos un abogado que hizo un contrato extraordinario, pero resulta que la persona con la que la vamos a hacer nos ha hecho trampa en los últimos 3 negocios que hicimos. Es tramposo. Yo le pregunto, a pesar de que el negocio es extraordinario, que los abogados hicieron un buen contrato, pero nosotros sabemos que la otra persona es mentirosa y tramposa, ¿usted hace el negocio? No, por supuesto que no. ¿Usted hace un negocio usted se asocia con alguien que es tramposo y que ya se lo ha pasado por el arco del triunfo un par de veces antes? No hace el negocio, no hace el emprendimiento. Así es. Oye, vamos a hacer la pausa para tener el último bloque que tú te vas a ir.
yo le dije que no puedo ir porque tengo que ir a una... Sí, pero todavía... Vamos, ¿te quiere ir ya? No, a las 11:30, como me había dicho. ¿Usted cree que yo me teletransporto, señor? No, pero me dijiste 12:30. 12:30 tengo la hora. Ah, me dijiste que... Ah, bueno, ya. Bueno, entonces sigamos unos minutos más. Sigamos unos minutos más, no vayamos a la pausa todavía. Entonces, usted tuvo una conversación muy interesante con Felipe Cas. Usted sabe que yo soy gran admirador de Felipe Cas, aparte que le tengo cariño personal. Los argumentos de Felipe Cas, desde el punto de vista lógico, son indiscutibles. ¿Quién va a discutir que en democracia es importante ponerse de acuerdo y mirar hacia el futuro? Pero donde falla Felipe Cas es que, es lo que le decía antes, se va a tratar de poner de acuerdo con alguien que hace trampas. Eso es lo que no entiende Felipe Cas. Cuando él dice, no, es que yo voy a votar en el voto salir, eso queda a 2 años de distancia, no va a ocurrir así. ¿Por qué? Porque hacen trampa, mienten. Entonces, obvio que yo estoy de acuerdo a mí me gusta la posición de centro, me gustan las posiciones de los acuerdos, me gusta la racionalidad, pero el tango se baila de a dos. No sé, entonces las intenciones no son suficientes. Bueno, sí, oye, si desde el llamado a la Constitución eran 2 cosas que se acordaron, la Constitución y la paz social. Resulta que la paz social siguieron incentivando a la izquierda a... Eso es lo que le dije hace un rato. Sí, pues no. Pero además no solo siguieron con la violencia. El mismo acuerdo lo hicieron trampa, como dije, hicieron trampa con el tema de los cupos, hicieron trampa con el tema de los géneros, hicieron trampa con el tema de los pueblos originarios, hicieron trampa con todo, hicieron trampa con el gasto social después del segundo acuerdo, hicieron trampa en el año 70 con Allende, siempre han hecho trampa, porque para ellos el poder es una religión, y para nosotros es racionalidad, para nosotros lo importante es mirar al futuro y hacer que el país se desarrolle. Para la izquierda lo importante es tener poder y hacer las cosas a su voluntad, independientemente si hay evidencia. Y aquí la evidencia te dice que vas a hacer un emprendimiento con alguien que hace trampa. Entonces yo prefiero, si es que el país quiere cambiar la Constitución, cosa que yo no me opongo por principio, porque es un punto de vista lógico, muy bien, empoderemos al próximo Congreso, sabiendo que el próximo Congreso tiene la misión de cambiar la Constitución. Sí, claro. Y ahí dejamos un Congreso que sea legítimo. Este Congreso hoy día es ilegítimo. Es un Congreso que está lleno de niñatos del 1%. Bueno, pero esa es política irreal, porque ya sabemos que el plebiscito va a ir de todas maneras. Para ellos es cosa de vida y muerte, da lo mismo arriesgar. O sea, nos exigen que nos quedemos en cuarentena para el 18 de septiembre, e incluso van a adelantar el toque de queda, porque hay que cuidar a la gente para que estén bien al plebiscito. O sea, es lo más importante, imposible que se suspenda, imposible que lo eliminen. Así que habla de política real. ¿Para qué habláis de política irreal? Si ya sabemos que era lógico. Lo lógico era que si vamos a elegir un nuevo Congreso, fueran ellos los que hicieran la Constitución. Pero eso no va a ocurrir. Vamos a tener 2 congresos, le vamos a pagar. Cuando todo el mundo quiere menos políticos, vamos a contratar el doble de políticos. Es una cosa realmente increíble. Y cuando todos están hablando de los derechos de la Constitución, resulta que la Constitución, para que la gente entienda, le pone límite al poder. Y todos estos políticos que están promocionando la Constitución es para tener más poder. Quieren hacer los cambios para tener más poder. Y la Constitución, la esencia de la Constitución es limitar el poder. Ya. Oiga, lamentablemente me tengo que ir. Sí. Pero yo quiero despedirme con un mensaje. Sí. Yo tengo mucha fe en las minorías silenciosas. Aquí, como si usted da una opinión en contra de la izquierda lo funa, la izquierda lo persigue, la izquierda lo ataca. Yo tengo la impresión de que el rechazo ha ido creciendo sistemáticamente, lentamente, y hay una mayoría silenciosa que está con triunfo con los políticos y no quiere más. Y yo creo que esa lógica va a ganar. Y independientemente de que las encuestas, salvo una que apareció ayer, que la dio Gonzalo Una Carrera, hecha por una empresa internacional, no por una empresa local, indica que
esto no está definido. Sí, el problema que tiene esa encuesta, que si fueran a votar todos, o sea, los del apruebo y los rechazos, estaría muy parejo y podría incluso ganar el rechazo. Pero dice que la gente que va a votar rechazo, mucho menos la que está por el rechazo, va a ir a votar. Entonces ahí hay que invitar a la gente a que vaya a votar porque han hecho creer que el rechazo está totalmente perdido. Todos los periodistas, toda la prensa, que es como un hecho que ganó el apruebo. Oiga, ¿Sí? yo le voy a dejar otro pensamiento, porque esto de Longueira, esto es muy raro. Hay una cosa de la clase política del deep state chileno que ve que el plebiscito puede salir distinto a lo que las mayorías políticas creen que va a salir. Y si gana el rechazo, Kast es probablemente el candidato que va a ganar la presidencial. Y si que así como van las cosas, imagínense que la alternativa sea Kast-Jadwe, la clase política, hay una parte de la clase política que está tratando de anular el precipicio. Sí, que también es un precipicio. Está tratando de anular el plebiscito. Y ya Cadem, que es un generador de opinión en vez de un investigador de la opinión, ya preguntó en la encuesta de este lunes qué pasa si se rechaza el plebiscito, y el 47% de la gente está dispuesta a ir directo a una constituyente. La encuesta Criteria, que tiene unos métodos raros que yo no entiendo muy bien, también está levantando el tema de saltarse el plebiscito y ir directamente a la constituyente. Así que aquí están pasando muchas cosas muy oscuras y hay que estar muy